Bien, ante todo, buenos días. Vamos a comenzar. Miren que nos toca un tema muy importante que tiene que ver, ¿no?, con el análisis descriptivo en los diseños experimentales, ¿cierto? Pero vamos a empezar de una manera muy particular, ya que vamos a hacer énfasis primero, antes de ir al punto, en el diseño, que, que su entendimiento, me parece, debe ser muy fundamental e importante para poder entender la dinámica muy particular que se dan en las investigaciones de tipo experimental, ¿no es cierto? Que es algo diferente a las investigaciones de diseño no experimental, ¿no? Dentro del enfoque cuantitativo, por supuesto, ¿no? Entonces, respecto al análisis estadístico, sobre todo a nivel descriptivo, la finalidad del análisis descriptivo, al igual que el análisis diferencial, ¿no?, es la comparación. Es decir, se desarrollan tablas, se desarrollan gráficos con la finalidad fundamental de poder establecer una comparación entre las puntuaciones de un grupo llamado experimental respecto a las puntuaciones de un grupo llamado control en relación a las características de una o más variables, ¿no? Porque pudiera ser una investigación experimental con una variable dependiente, pero podría ser una investigación experimental con más de una variable dependiente, ¿no es cierto? Y hablamos de puntuaciones, ojo, ¿no?, porque no hacemos incidencia de que la medida estadística necesariamente es la media, ¿no? Porque generalmente lo que hacemos es, no, tengo mi grupo control, mi grupo experimental, establezco el promedio y establezco la comparación entre el grupo control y experimental en función del puntaje de la media, ¿cierto? Pero no es cierto, no es tan cierto eso, ¿no? Porque en algunos casos la medida estadística de comparación es la media, pero en otros casos es la mediana, ¿cierto? Por eso decimos, no, comparación en función de determinadas puntuaciones respecto al grupo control y el grupo experimental. No, ese primer detallito, ¿cierto? Entonces, primero nos centramos en el diseño, porque recuerden que hemos hablado un poco sobre la operacionalización, que es lo siguiente que vamos a ver, ¿no? Pero primero entendamos el diseño, ¿cierto? ¿No? Entonces, esto que vemos aquí es un diseño preexperimental, ¿cierto? Se supone que un diseño preexperimental, ¿no? Recordemos que en un diseño experimental hay tres subdiseños, ¿no es cierto? El preexperimental, el cuasi experimental y el experimental puro, ¿no es cierto? Entonces, un diseño preexperimental, justo en este momento, entonces, un diseño preexperimental se caracteriza por la presencia de un solo grupo de trabajo, ¿cierto? Hay un solo grupo de trabajo, y en ese solo grupo de trabajo yo realizo dos mediciones, ¿no es cierto? Dos exámenes, yo puedo decir, ¿no? Una prueba de entrada, que toma el nombre de pretest, y una prueba de salida que toma el nombre del posttest. Y en ese solo grupito, aplico el tratamiento o la propuesta que supuestamente me va a permitir mejorar el nivel de aprendizaje, ¿no? Porque mayormente incidimos en eso, ¿no? Y en los diseños experimentales, ¿no?, porque tanto el diseño experimental con el cuasi experimental son similares, ¿cierto? En cuanto al gráfico, ¿no? Dos grupos. Ese es el diseño clásico, ¿no? Dos grupos. El primero, el grupo experimental, y el segundo, el grupo control. Y supuestamente hay 4 observaciones, ¿no? Porque recuerden, en cada grupo, toma una prueba de entrada, pretest, y una prueba de salida, posttest, ¿no es cierto? Y solamente en el grupo experimental, aplico la propuesta. Ese es el detalle, ¿no? Ahora, pero ¿cuál es el problema que enfrentan los diseños experimentales, ¿no? Porque recuerden que en un diseño no experimental, lo clásico, que son clásicos, hablamos solamente de validez en función de la validez del instrumento, ¿cierto? Es decir, cuando aplico mi instrumento, yo debo cuidar de que ese instrumento sea válido y sea confiable, ¿cierto? Pero cuando hablo de diseños experimentales, yo hablo de dos tipos de validez. O sea, la validez asociada al instrumento y la validez asociada al experimento. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo hablo de validez asociada al instrumento, yo hablo de validez y confiabilidad, ¿no es cierto? Porque recuerden que la validez asociada al instrumento tiene que ver con la revisión de expertos o juicio de expertos, y la confiabilidad con la aplicación del instrumento a un grupo piloto. Pero cuando yo hablo de validez asociada al experimento, yo hablo de validez interna y validez externa, ¿cierto? La validez externa tiene que ver con la capacidad de poder hacer inferencias de mi resultado hacia la población, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la confiabilidad que tengo en mis resultados para poder hacer una inferencia?
Entonces, esa es la validez externa. Pero la validez interna tiene que ver, ¿no?, con el diseño mismo, o sea, con las condiciones que me permitan determinar si efectivamente los resultados encontrados en la medición de mi variable dependiente realmente se deben a la manipulación de la variable independiente. O sea, en un diseño experimental yo debo cuidar, ¿no?, de la manera más objetiva posible, de que efectivamente, ¿no?, los resultados que yo obtenga al final se deban a que efectivamente, ¿no es cierto?, esa variable independiente ha funcionado, ¿cierto? Dicho de otra manera, ¿no? Entonces, son varios los aspectos que él cuido. El aspecto primero, el más importante, es el sesgo en la selección, ¿no es cierto? Y esa Profesor, es una diferencia, y esa es una primera diferencia metodológica entre lo que es un diseño cuasi experimental y experimental, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no?, en un diseño experimental, ¿no?, se supone que seleccionamos a los sujetos que van a formar parte del grupo experimental y grupo control en función de la característica que voy a medir o la variable de estudio, como le puedo decir, ¿no es cierto? Sin embargo, en el diseño cuasi experimental, yo trabajo con grupos intactos, ¿no es cierto? Porque me voy a un colegio, por decirlo así, o me voy a una universidad y me dicen, no, trabajan, bueno, vas a hacer tu experimento, trabajamos de salón A o de salón B. Entonces, el diseño es un diseño experimental, pero con grupos intactos. ¿Se dan cuenta? Porque la selección de los sujetos al grupo control y al grupo experimental no ha sido aleatoria, ¿no es cierto? Entonces, ahí puede ocurrir un sesgo de selección. Entonces, ¿cómo minimizo? O sea, ¿cómo minimizo entonces ese problema, ¿no? Porque ese es un problema que pudiera ser, ¿no?, que pudiera ser de que el grupo experimental, ¿no?, sea diferente en función de la característica que quiero medir respecto al grupo de control. Entonces, ¿cómo hago para evitar ese sesgo? Entonces, la manera metodológica de evitar ese sesgo es la prueba de entrada. Entonces, con la prueba de entrada, al aplicarlo al grupo de control y al grupo experimental, yo voy a poder demostrar que efectivamente ambos grupos se encuentran en igualdad de condiciones respecto a la variable que yo quiero medir. Es decir, voy a aplicar un experimento para una propuesta metodológica para la mejora de las matemáticas. Entonces, al grupo control y al grupo experimental le tomo una prueba de conocimiento. Y si el grupo control tiene un puntaje de 11.5 y el grupo experimental 11.3, significa que ambos grupos están en igualdad de condiciones respecto a la variable aprendizaje de la matemática, ¿no es cierto? Pero pudiera ocurrir de que un grupo saque 11.3 y el otro saque 14.5. Entonces, ¿no es cierto?, ahí habría un sesgo de selección, porque ambos grupos serían diferentes. Entonces, ese es el primer problema, o sea, que profesor, tiene que ver una con... consulta, A ver, profesor. te escucho, te escucho. Sí, bueno, dos en realidad. La primera, en el caso del diseño preexperimental, bueno, usted menciona de que se le hace el pretest y el posttest. Claro. Es el mismo, ¿verdad? Es el mismo instrumento, Ah, o, ese, o es en un diferente. ratito voy a hablar de eso, no te preocupes. Ah, ya. Sí, 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 Y porque porque en cuasi experimental sí tengo entendido que es el mismo también, ¿verdad? de todo eso voy a hablar en un ratito, no te preocupes. Ah, ya, ya. Y también está la... Justo esa duda que he visto que tengo ustedes la voy a hablar en un ratito. Por eso he cogido el diseño para poder explicarlo bien. Ya, no te preocupes. Ya, ¿Otra preguntita que tengas al respecto? sí, y la otra duda era ya, usted mencionó la forma en cómo se puede identificar ese sesgo en una cuasi experimental y cómo sería en una preexperimental. No, el problema de experimental es que no se puede cuidar eso, pues. Aunque también podríamos hacerlo, ¿no? O sea, porque podría ocurrir eso, depende. Por ejemplo, si los grupos son seleccionados de manera aleatoria, no, no, pero ya no, pero se dice seleccionado de manera aleatoria, es una variación del diseño experimental. No, no. El experimental también es con grupos intactos. O sea, un grupo es experimental por una primera característica metodológica, la selección aleatoria de los sujetos muestrales. O sea, si tiene esa característica ya es experimental. Así sea de un solo grupo, de dos grupos. Porque hay diseños experimentales de un solo grupo, de dos grupos, de tres grupos, de cuatro grupos y de cinco grupos. Ese es el detalle. No sé si me dejé entender esa parte.
Más o menos, profesor. Eh, Tal vez un ejemplo. A ver, No. te escucho, Mesa, a ver, para poder alguna... sí, pero los diseños, acá estoy consultando el libro de, ¿cómo se llama este? Bueno, el famoso libro este que... Sampieri. Sampieri, ahí está. El libro de Sampieri, Ya. ¿no? En el capítulo 7, que está hablando de los diseños, Ya. dice que hay dos tipos de preexperimentales. Uno, estudio de caso con una sola medición, y dos, diseño preprueba y postprueba, ¿no? Claro, está bien. El que usted está mostrando es el de preprueba, postprueba, pero también Claro, que son los diseños clásicos. claro, pero también puede haber uno sin preprueba, nada. O sea, simplemente un solo tratamiento, pero sin preprueba. Sí, Y sí, la sí, sí. función. Sino que, como le decía, no, estoy mostrando los diseños clásicos, que son los que más hacemos. Pero dentro de esos diseños clásicos hay varias modalidades, ¿cierto? O sea, dentro del diseño experimental, no, se supone que la primera característica es que tiene un solo grupo. ¿Te das cuenta? Entonces, pero dentro de ese grupo puede ser como una sola medición o dos mediciones. Lo mismo en los experimentales. O sea, pueden tener un solo grupo o puede tener dos grupos. Pero la característica que diferencia a los cuasi experimentales de los experimentales o los experimentales es la selección de los sujetos muestrales. O sea, si la selección de los sujetos muestrales a los grupos es de manera aleatoria, entonces ya es experimental. Esa es la diferencia clave o fundamental. Al margen de eso, ya después pueden haber diversas variedades de los diseños pre-experimental, cuasi experimental o experimental. No hay ningún problema, no te preocupes. Ok, excelente tu participación, Mota, por habernos dado un poquito más de ese detalle, no te preocupes. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Gracias, profesor, gracias. Excelente, excelente. Siempre es bueno tener un libro a su costado, no te preocupes. Excelente aporte. Ahora, entonces, el primer problema asociado a la validez interna es el sesgo, ¿cierto? El sesgo en la selección, ¿cierto? Entonces, otro problema asociado a la validez interna y que tiene que ver justamente con el sesgo en la selección, ¿no? Es el problema de la regresión estadística, ¿cierto? Porque imagínate que yo tenga mis grupos experimental y control, y resulta que en uno de ellos hay un alumno, al menos un alumno, que siempre saca 20. ¿Te das cuenta? O al menos hay un alumno de que siempre saca 0. Entonces, ese es un problema de sesgo, perdón, de regresión estadística, porque eso siempre me van a dar puntajes extremos. Entonces, el detalle es cómo supero este problema de validez interna. Es por eso que cuando tenemos los resultados finales, a los datos, ¿no? Les establezco su distribución. De tal manera que si no hay puntajes extremos, yo puedo aplicar un estadístico paramétrico. Pero cuando tengo puntajes extremos, entonces se utilizan estadísticos no paramétricos. Entonces los estadísticos paramétricos o no paramétricos me permiten superar el problema de regresión estadística en los diseños experimentales, ¿cierto? Ese es el detalle, ¿sí? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta o no entendieron bien esa partecita? A ver, ¿me están escuchando? ¿Se escucha? Sí. Ok, a ver. Otro problema tiene que ver con la pregunta que hizo Guachayán en un principio, que es el problema de medición y el problema de instrumentación, que son también problemas asociados a la baliza interna. Ahora, ¿qué quiere decir? O sea, ¿con qué tiene relación el problema de medición? ¿No? Generalmente, digo generalmente porque en metodología a veces nos salimos de lo general, lo legal, vamos a decir, lo legal, vamos a distinguir en lo legal y lo real, ¿no? Lo legal en un diseño experimental es que yo aplique mi pretest y aplique mi posttest, y que ese pretest y posttest sea el mismo instrumento de medición para mi variable dependiente, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre ahí? ¿No es cierto? Ocurre de que al haber aplicado al menos una vez el instrumento, los alumnos pudiera ser que recuerden sus respuestas, y eso podría sesgar los resultados del experimento, ¿no es cierto? Entonces, ese es un problema
de validez interna que puede ocurrir, ¿no es cierto? El problema asociado a la medición. Entonces, para poder superar eso, algunos metodólogos, también incluso lo plantea Campbell en su propuesta, ¿no? Generaron el detalle de la instrumentación. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué implica eso? De que mi pretest aplico el instrumento A y una versión similar lo aplico como posttest, que es, no, o sea, serían instrumentos diferentes aparentemente, ¿no? Pero el problema podría ocurrir que los cambios en los instrumentos de investigación, ¿no? Pueden producir variaciones en la medición de la variable dependiente. Entonces, sin darse cuenta, minimizan el problema de la medición, pero generan un nuevo problema de validez interna, que es el problema de la instrumentación. Ese es el detalle. Entonces, esa partecita sí es difícil mantenerla. Pero lo más adecuado, lo legal es el mismo instrumento. Pero lo real es que en muchos casos se puede aplicar un instrumento similar, dice, ¿no? Entonces, es aceptable. Entonces, las dos versiones son aceptables, ¿cierto? Lo legal y lo real, lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Entonces, hay una pregunta, porque he visto que algunos están aplicando el mismo instrumento, pero sin embargo otros tienen versiones diferentes, ¿cierto? Entonces, lo de las propuestas mediciones diferentes, ¿no? Es básicamente para minimizar el problema de la validez interna respecto a la medición, ¿cierto? Ahora, profesor, escucho. Sí, pero justamente en uno de los videos que usted mandó, no recuerdo exactamente bien claro. qué video, pero en este caso de aplicar un pretest y un posttest, no es exactamente pensar en la pregunta, sino en el parámetro de la pregunta. Por ejemplo, yo podría plantear un pretest con una pregunta de conocimiento, con una pregunta de razonamiento matemático, con una pregunta de razonamiento verbal, y hacer en el pretest por ejemplo, ¿no? Eso estaba justamente en el video, ¿no? En el pretest preguntaba quién descubrió América, ¿no? Y en el posttest preguntaba en qué año se descubrió América. Entonces esas son preguntas del rubro de conocimientos, ¿no? Claro. En el pretest preguntaba cuánto es 12 por 53, en el otro preguntaba cuánto es 9 por 7, entonces es una prueba de matemáticas, ¿no? Y en el pretest preguntaba una analogía, ¿no? Una analogía, por ejemplo, silla, esa mesa, como eso, y en el posttest presentaba otra analogía, ¿no? Entonces, de esa forma, o sea, no pensar exactamente las mismas preguntas, sino pensar en el parámetro o en el contenido medido. En un contenido mayor, exacto. Gracias. Ya, pero no, sino que el detalle es que lo clásico, me refiero a que lo clásico en investigación es que emplees el mismo instrumento. O sea, que las preguntas sean las mismas, ¿cierto? Sino que, lastimosamente, hacer lo clásico genera ese problema, pues, ¿no? Se supone que de repente no sabía quién descubrió América en el pretest, pero después del examen o práctica que he tenido, voy y busco la respuesta. Pero cuando me vuelvan a preguntar, yo la tengo en mi cabeza. Entonces, ante ese problema, ¿no? Entonces se genera este concepto de validez interna que tiene que ver con la medición, ¿no es cierto? Entonces, para superar ese problema, es que metodológicamente se ha diseñado esta otra propuesta, de que lo que tú me decías, pues no, preguntas diferentes, ¿no? El detalle es que también eso genera otro problema, pues. O sea, en ambos casos se genera un problema. En el primer caso, el problema es el problema de la medición, y en el segundo caso es el problema de la instrumentación, porque son instrumentos diferentes. Por más que sean similares, ya son instrumentos diferentes, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que no se puede minimizar. Lastimosamente no se puede minimizar esto. Lastimosamente es uno de los problemas de validez interna que siempre vamos a tener, ¿no? Ahora, pero hay otro problema también que es muy importante, que es el problema de la historia, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, tiene que ver mucho, ¿no? Por ejemplo, la motivación de los alumnos,
¿no? El factor docente, ¿no? Porque como decía, podría ser de que en un aula un profesor sea carismático y el otro, en el otro aula sea lo contrario. Entonces, esas condiciones del desarrollo de las sesiones de aprendizaje podría ser que generen algún tipo de problema que terminen afectando el diseño o el desarrollo del proceso de investigación, ¿cierto? Entonces, en estos diseños experimentales, en esos aspectos hay que tener mucho cuidado, ¿correcto? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna preguntita? Bien, seguimos avanzando, entonces seguimos avanzando. Vamos a incidir primero en la operacionalización, para ir después a los casos específicos. Miren, por ejemplo, en la clase anterior hablábamos un poco, justo viendo los problemas de validez interna. Entonces, ¿cómo minimizar, cómo tener la certeza de que efectivamente, ¿no es cierto?, los resultados obtenidos en la medición de mi variable dependiente se deben efectivamente a mi variable independiente? Porque ¿se acuerdan que les decía que, imagínense que yo hago un experimento sobre el aprendizaje de la matemática de repente, ¿no? Como dice acá, ¿no? El aprendizaje de la matemática. Y como propuesta, ¿no?, les enseño a manejar el software GeoGebra, vale decir, ¿no? Supuestamente la investigación tiene que ver, ¿no?, que la influencia del software GeoGebra permite mejorar el aprendizaje de la matemática en los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, el detalle es ese, ¿no? Entonces, por lógica, si ellos sacan buena nota de matemática, significa también de que manejan el software GeoGebra, ¿cierto? Entonces, en ese pensamiento y en esa idea, es que yo operacionalizo mi variable independiente en función de los pasos o de cómo aprende ese software GeoGebra, ¿no es cierto? Como está acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice que no, variable independiente, aplicación del software GeoGebra, ¿no es cierto? Entonces, se supone que ellos deben tener manejo sobre el entorno, las herramientas, ¿no?, el uso, la estructura geométrica del programa, la construcción de la figura geométrica y los conceptos geométricos, por lógica, ¿no es cierto? De tal manera que cuando aplico el examen de conocimiento para saber si han aprendido matemática, también le aplico una prueba para determinar su nivel de manejo del software GeoGebra, ¿no es cierto? De tal manera que yo demuestre al final de que ellos han aprendido el manejo del software y también han mejorado su matemática. Por lo tanto, la mejora en matemática se debe al manejo del software, ¿no es cierto? Porque pudiera ocurrir de que han mejorado en matemática, pero sin embargo no tienen manejo del software. Entonces, ahí ha ocurrido un sesgo. ¿Se dan cuenta? Un sesgo. ¿No? Que es un problema de validez interna. Entonces, ese proceso supone de que yo operacionalizo mi variable de esta manera, miren, ¿no es cierto?, en función del software. Un poco la recomendación que le hizo uno de los profesores, me parece que cuando validó su instrumento de uno de ustedes, ¿no?, que le decía, no, que tenga mucho cuidado respecto a la evaluación de los mapas conceptuales, que era, ¿no?, porque esa era su variable independiente, ¿no? Ese es el sentido o el camino, o la figura de repente, ¿no? Pero también lo puedo hacer en función del proceso. Miren acá, ¿no?, en función del proceso, ¿no? Entonces, esa es otra manera de poder operacionalizar la variable software, ¿no es cierto? Porque supuestamente ya no menciono los pasos del software, pero sí hago hincapié en el proceso, ¿cierto? Es decir, no, se supone que la aplicación de mi propuesta metodológica implica actividades de planificación, implica actividades de aprendizaje e implica actividades de recursos, ¿cierto? Entonces, supuestamente, mi preocupación está centrada en el proceso que se ha seguido para el desarrollo de la propuesta metodológica, ¿cierto? Entonces, eso también es posible hacerlo. Y hay otra propuesta, otras formas, en que, en el caso de la operacionalización de la variable independiente, ¿no?, la diferencia respecto
a cómo es el desarrollo, ¿no?, del trabajo en el grupo experimental y cómo es el desarrollo del grupo control. También es posible hacerlo. Esta se ve menos en realidad, pero también es posible poder realizarlo de esta manera, ¿cierto? Y finalmente, miren, esto que me parece muy interesante, ¿no?, cómo dimensiona la variable dependiente, ¿no es cierto? Ahí está la variable, sus dimensiones, sus indicadores, los ítems, las escalas de medición, miren, es sí o no, ¿no? Supuestamente es un instrumento de una prueba objetiva, y además le interesa establecer una comparación, no solo, o sea, hace una comparación no solamente en función de ese puntaje medio, que puede ser la media y la mediana, pero también la comparación lo hace en función de los niveles de logro, lo que mucho se estila realizar en investigaciones experimentales, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Y esto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, profesor, ¿por qué han puesto sí o no escala? ¿Qué tipo de instrumento se ha usado? No es No, una... esa es una prueba de conocimiento. Se supone que cuando su respuesta tiene 4 alternativas, pero cuando marca la respuesta verdadera, ¿no es cierto?, vale 1. Pero siempre cuando se equivoca en las demás, cuando marca las respuestas falsas, siempre vale 0. Sí. Y eso se denomina dicotómica, sí o no, verdadero o falso, 1, 0. Esa es su manera de poder decirlo. No hay ningún problema. O esa es su manera de expresarla también, ¿no? Simplemente sería 1, 0, ¿no? O verdadero o falso. Esa es su manera de poder expresarla nada más. Pero básicamente es una prueba de conocimiento. Y los niveles, ¿no?, ¿qué es los niveles conocidos? ¿No? De 0 a 10, malo o deficiente, de 11 a 14 o 15, regular, y de 15 a 20, bueno o aprendizaje logrado, ¿no? Es una manera de poder medir la variable, ¿no? Está diferenciando la escala de medición de los niveles de interpretación, ¿no? Porque recuerden que cada pregunta tiene una escala de medición, ¿cierto? Y tiene aparte los niveles de interpretación, ¿no? Las escalas son de medición y los niveles son para la interpretación. Eso es algo que hay que diferenciar mucho. ¿Correcto? Profesor, entonces, lo que acaba de explicar, tendría que yo, mi tema que estaba mencionando de los mapas conceptuales, tendría que modificar las dimensiones para que la variable para que se pueda medir la variable, en este caso, independiente, ¿no?, que son los mapas conceptuales. Para no, pero lo estás haciendo en función, lo que yo estaba viendo es que lo estás haciendo en función de los mapas conceptuales, ¿no es cierto? Sí. Está bien, también eso está bien. Pero incluso paralelamente le puedes aplicar una prueba para ver si saben mapas conceptuales, ¿no es cierto? Claro. Y justo esa información no es para la prueba de hipótesis, sino es para tu discusión de resultados. Porque recuerda que al final tú tienes unos resultados y lo tienes que interpretar. Lo interpretas en función de las investigaciones que has encontrado, pero en función de tus resultados. Eso es importante, ¿no? Eso es importantísimo. Sí. Ok. Seguimos entonces. Miren, acá hay una propuesta. He tomado la primera. Esta es de una investigación sobre el módulo de funciones biológicas. Justo coge una primera propuesta, ¿no?, que es la de planificación, preparación de la clase, presentación de los contenidos, fijación de los conocimientos. Y esta es la variable independiente, ¿no? La variable independiente es módulo de funciones biológicas para desarrollar las habilidades del pensamiento, ¿no? Entonces, miren, una prueba que toma, una primera prueba que toma, miren, este es un trabajo experimental, ¿ah? Un trabajo experimental. Y miren que antes del experimento aplica un instrumento para conocer cuál es el nivel de satisfacción de los estudiantes, cuál es su nivel de motivación y cuáles son las capacidades que ellos perciben en sus docentes antes del experimento, ¿cierto? Antes del experimento. Lo hacen o solamente en el grupo experimental o lo pueden hacer a nivel del grupo experimental y al nivel del grupo control, para tener información que puedan comparar con los resultados finales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se presenta esto? Para eso las tablitas lo hacen de esta manera, miren, ¿no? Por ejemplo, esta es la primera dimensión, que es nivel de satisfacción del estudiante, ¿no? Entonces, lo hacen de esta manera e interpretan esta información, ¿no es cierto? Y ya tienen información para poder mejorar
su nivel de discusión de resultados, ¿cierto? Otra propuesta de instrumento es esta, ¿no? En la misma investigación, miren, ¿no? Después del experimento, o sea, después del experimento, aplican esto, ¿no es cierto? Miren acá, ¿no? O sea, respecto a cómo se ha hecho el proceso. O sea, cómo los alumnos perciben el proceso. ¿Fue un buen proceso o un mal proceso? O sea, cómo ellos lo perciben, ¿no? Respecto al aprendizaje, respecto a las estrategias, respecto a los medios y materiales, y respecto a cómo se han sentido, la motivación, ¿cierto? Y se interpreta de esta manera, ¿no? Y permite establecer una comparación, miren, entre cómo fue el aprendizaje respecto a una de las preguntas, ¿no? Tanto a nivel del grupo experimental y el grupo control, ¿no es cierto? O sea, como Cohen dice, ¿no? La propuesta de enseñanza de las funciones biológicas, ¿cómo fue? A nivel del grupo experimental y a nivel del grupo control, ¿no? Y los alumnos dan sus opiniones, y aquí están los resultados que permiten comparar, y a nivel de la comparación, ¿no? Vemos que en el grupo experimental tiene mayores niveles de puntaje respecto al grupo control, ¿no? Que sus puntajes son bajos, ¿cierto? Y eso es después del experimento. ¿Se dan cuenta? Un poco para ver, ¿no? ¿Cuál es la metodología que enseñó de la enseñanza, tanto a nivel del grupo experimental como a nivel del grupo control, ¿cierto? Entonces, este es el tipo de instrumento, miren, para medir eso. Y acá hay otra propuesta, miren, ¿no? ¿Cierto? En donde se aplica un instrumento, ¿no? Para ver la estrategia metodológica, los recursos didácticos, la motivación, los contenidos del módulo trabajado, la utilidad del módulo que los alumnos perciben, el trabajo cooperativo, el aprendizaje logrado, ¿no? Entonces los alumnos también responden, y también la forma de presentación es esta de acá, ¿no? Entonces miren que un diseño de trabajo experimental no necesariamente se circunscribe solamente a la medición de la variable dependiente. ¿Se dan cuenta? En algunos casos, cuando queremos, sobre todo, minimizar la influencia de la validez interna, o sea, controlar la validez interna, es cuando podemos hacer uso de instrumentos adicionales que nos permitan, primero, determinar si efectivamente la propuesta ha sido efectiva, y a eso se debe la medición de variable dependiente, y sobre todo ver cuál es el clima de trabajo que había en el grupo experimental y cuál es el clima de trabajo que había en el grupo control, que se supone deben ser similares, ¿no es cierto? El clima de trabajo. Porque si hay diferencias abismales, pudiera ser de que ese detalle pudiera sesgar el desarrollo del trabajo y finalmente los puntajes obtenidos, ¿no es cierto? Porque imagínense, en una de las aulas, un profesor tradicional, autoritario, por lógica los alumnos no van a ser motivados, ¿no es cierto? Van a tener una motivación baja. Y sin embargo, si en el otro aula, grupo experimental, hay un profesor alegre, carismático, que da apertura a los alumnos, por lógica los alumnos también se van a motivar. Y de repente la medición de la variable está siendo los puntajes, perdón, resultados están siendo enmascarados por la intervención de otra variable extraña que no ha podido controlarse, ¿no? Entonces, estas maneras, estos instrumentos nos permiten tener una idea más clara de cómo poder controlar, ¿no? O cómo poder controlar sobre todo, ¿no? Este problema de validez interna, ¿cierto? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna preguntita, alguna preguntita? Bien, entonces seguimos con este detalle. Entonces también regresamos acá. Hayamos indicado de que el análisis el trabajo de tratamiento estadístico a nivel de los diseños experimentales, tanto a nivel descriptivo como a nivel inferencial, tiene que por finalidad fundamentalmente comparar las puntuaciones en las variables, ¿cierto? Ahora, dentro de los diseños experimentales se van a dar varios modelos, varias formas de poder describir, ¿no? O de hacer la descripción a nivel descriptivo, ¿no es cierto? Uno es según un primer análisis descriptivo, se realiza en función del tipo de diseño, entonces habría diferencias respecto a cómo se hace la descripción en diseños preexperimentales, respecto a los diseños experimentales o cosas experimentales, otros en función de las categorías de la variable,
¿no? Que hace referencia básicamente a las dimensiones, y otro es, ¿no? Que se ve muy poco lo hacen, que se hace un análisis descriptivo según la varianza entre grupos, ¿cierto? Me parece que ese tema de la varianza entre grupos, o el tema de la varianza, en la medida que es muy matemático, a veces como que no se comprende, y hay muchas dificultades para poder comprenderlo, por lo tanto, para poder utilizarlo, ¿no es cierto? Por lo cual, lo que mayormente se observa en las investigaciones experimentales es el primer caso, ¿no es cierto? O una variación incluso del primer caso, ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto lo del diseño, ¿no? Este es un ejemplo, un ejemplito, el caso de un diseño preexperimental, en donde la investigación se centra en establecer la influencia de la lectura comprensiva en el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado y secundario, ¿no? Para lo cual se hizo un diseño preexperimental y se obtuvo los siguientes resultados, que es la medición del pretest, ¿cierto? Del grupo, de ese único grupo que tenía, y los datos de la medición del post-test en 20 estudiantes, ¿no? Supone que eran 20 estudiantes con los cuales se trabajó para este trabajo o este diseño preexperimental, ¿no? Los datos se recogen de esta manera, miren, ¿cierto? Supuestamente ese es un instrumento de 20 preguntas, ¿cierto? Con 3 dimensiones, nivel literal, que tiene 8 preguntitas, nivel inferencial, ¿no? Que tiene 6 preguntitas, y 6 preguntas a nivel crítico, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo para el pretest y lo mismo para el post-test, ¿cierto? Entonces, pretest es el puntaje en bruto. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero, hacer la sumatoria, tanto de los puntajes de la variable, como los puntajes de las dimensiones, ¿no es cierto? Y aquí ya está sumado, ¿no? Miren, estos son los puntajes del pretest, tanto para la variable como para sus dimensiones, y los puntajes del post-test, tanto para la variable comprensión lectora, como para cada una de sus dimensiones, ¿cierto? Ahí está la leyenda. En la leyenda podemos entender que, por ejemplo, CL es comprensión lectora, y las dimensiones de la variable identificadas por siglas, ¿no es cierto? Entonces, eso me permite entender, ¿no? Ahora, cuando yo tengo esta información, ya puedo analizarla. Yo la puedo analizar a nivel del Excel o la puedo analizar en función del SPS, ¿cierto? Entonces, esa es la manera de poder hacer el análisis, ¿no es cierto? Entonces, tense en cuenta que cuando yo analizo los datos para poder compararlos, tengo dos opciones. O empleo la media, ¿no? Como medida estadística de comparación de las puntuaciones medias, o empleo la mediana, ¿cierto? Para poder compararlo, ¿no? Entonces, dos grupos pueden ser comparados a través de la media o la mediana, ¿cierto? Entonces, tanto la media como la mediana son buenas medidas estadísticas que me permiten comparar un conjunto de datos. Ahora, el problema es que la media tiene muchas restricciones. Entonces, yo utilizo la media para comparar dos grupos solamente en el caso de que los datos tengan una distribución homogénea o simétrica, ¿cierto? Es decir, en el conjunto de datos no hayan puntuaciones extremas, ¿cierto? Como decía hace un momento, ¿no? Imagínense que yo tengo 20 alumnos, aplico una prueba, y siempre encuentro un alumno que siempre saca 0, 0, 0, 0, ¿cierto? Ese es un puntaje extremo, pues, ¿no es cierto? O de repente un par de alumnos que siempre sacan 20, 20, 20, 20, ¿no? Entonces es un puntaje extremo. Es decir, esos puntajes hacen que el promedio, ¿no?, vaya hacia arriba o vaya hacia abajo, ¿no es cierto? Lo inclinan hacia una tendencia. Entonces me da un resultado engañoso respecto al promedio real del conjunto. En ese caso, la media no es una buena medida de comparación entre el grupo control y experimental, ¿no es cierto? Cuando tengo esos casos, ¿no?, la medida estadística óptima para poder compararlos es la mediana, porque la mediana lo que hace es, no, ordena los datos de menor a mayor y los separa en dos partes. De tal manera que dice, no, de tal manera que dice, no, 14 es el punto medio, el 50% tiene 14 y el 50% tiene, no, el 50% tiene menos de 14 y el otro 50% tiene más de 14, ¿no es cierto? No, de esa manera nos divide. En cambio, decir que la media es 14 significaría que el promedio de todos los alumnos es 14, ¿cierto? Lo cual en algunos casos, como dije, podría resultar engañoso. Entonces, eso es algo que tengo que primero que determinar para poder realizar la comparación tanto a nivel del grupo control respecto al grupo experimental, ¿no es cierto? Pero en el caso de diseños preexperimentales, ¿no es cierto?, supuestamente en el mismo grupo, hago la comparación de los puntajes del pretest, ¿no?, y los puntajes del post-test, ¿no?, que le he denominado aquí grupo experimental, ¿no? Ahora,
siempre es bueno colocarle un gráfico para que acompañe los datos, ¿no es cierto? Cuando la comparación de los datos es a través de la media, entonces el gráfico empleado es el gráfico de error. El gráfico de error me visualiza la media, me la describe. Pero cuando estoy describiendo mis datos o comparándola a partir de la mediana, ¿cierto? Que es este de acá, yo utilizo el diagrama de cajas, ¿cierto? El diagrama de cajas es el gráfico que me permite complementar esa información, ¿cierto? El detalle ocurre de que se ve muchos trabajos donde tienen a la media como medida de comparación, sin embargo el gráfico que los acompaña es el diagrama de cajas, ¿cierto? Parece que nos hemos acostumbrado mucho a eso, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta que media, gráfico de error, mediana, diagrama de cajas, ¿cierto? Esa es la primera cuestión ahí. ¿Alguna preguntita sobre esto? ¿Alguna preguntita? Jóvenes, ¿alguna preguntita? ¿Me están escuchando? ¿Se escucha? Sí, ninguna, profesor, todo claro. Ah, ya parece que están preocupados. Ay. Ahora, el detalle ocurre, porque a veces siempre se nos detalle, el detalle ocurre es, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta cuando empleo la media y cuando empleo la mediana? Ese es el problema en realidad, ¿no es cierto? Porque yo tengo un conjunto de datos, la costumbre hace de que siempre, incluso cuando nosotros sacamos, se dan cuenta, nosotros tomamos un examen, quiero saber, de repente se me ocurre, quiero saber cuál es el promedio de mis alumnos, y aplico la media para sacar el promedio de notas del aula, ¿cierto? Y no siempre la media me sirve como promedio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Ahora, la manera más sencilla, cuando tengo un conjunto de datos, ¿no? Entonces obtengo la media, la mediana y la moda. Esa es la forma más sencilla. Si las tres medidas estadísticas, media, mediana y moda, son similares o iguales, entonces la media es buen descriptor. Pero si media, mediana y moda son diferentes, entonces la media no me sirve. Empleo la mediana. Esa es la manera más sencilla. ¿Se dan cuenta? Entonces, volviendo al punto. Entonces, esta es la primera manera de poder describir mis datos, ¿no? Para saber cómo han estado, ¿cierto? Como es una prueba de conocimiento, entonces generalmente la complemento con otra tablita. Esta es otra tablita, ¿no? Porque me interesa compararlo en función del promedio, perdón, en función del punto medio, ¿no? Que puede ser media manera, pero también me interesa compararlo en función del nivel de logro, ¿cierto? Eso también es importante. ¿Por qué? Porque me aporta información. ¿Se dan cuenta? Entonces miren acá. Entonces, otra comparación que hago es en función del nivel de logro. Y esta es la tablita que hago. No las debo separar. Las debo juntar. Porque tengo que, en un diseño experimental, la característica es comparación. Y como es comparación, los dos deben estar juntitos. ¿Cierto? Entonces miren acá. Entonces en ese caso, miren, en el caso del pretest, miren, se observa de que el 25%, ¿no? Tenía un nivel deficiente y el 75% regular, ¿no es cierto? No había ni un solo alumno que está en un nivel de logro bueno, ¿no es cierto? O sea, antes de aplicar el experimento. Después de aplicar el experimento, se observa, ¿no? Que no hay ninguno en deficiente, que el 35% está en regular y el 65% está en un nivel bueno. ¿Se dan cuenta? Entonces miren cómo ahí, a simple vista, hago una comparación, ¿no es cierto? Porque recuerden que cuando hablamos de análisis estadístico en experimentos, tenemos dos niveles de interpretación, ¿no es cierto? Dos niveles de logro, ¿no es cierto? Un criterio pedagógico, ¿no? Porque acá lo que vemos es un criterio pedagógico, ¿no? 11, 15, 25%, 35%, el criterio siendo pedagógico, pero cuando hacemos el nivel inferencial tenemos un criterio estadístico, ¿no es cierto? Pues, no, acá vemos que hay un incremento. En el nivel inferencial nos dicen si ese incremento que acá vemos es o no significativo, ¿no es cierto? Entonces, en el nivel descriptivo tenemos que demostrar de que hay un nivel de incremento del grupo experimental respecto al grupo control, ¿cierto? Y en el nivel inferencial tenemos que demostrar de que ese incremento encontrado en el nivel descriptivo es realmente significativo. ¿Cómo lo hacemos eso? A través de una prueba de hipótesis, ¿no es cierto? Ese es otro momento. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí estamos en la parte pedagógica. En la otra estamos más en la parte de estadística, ¿no es cierto? Entonces ese es el experimental, ¿no? Y
En el grupo, en el diseño cuasi experimental también es lo mismo, ¿no es cierto? Ahí está un conjunto de datos, solo que aquí tenemos dos grupos, ¿no es cierto? Un grupo experimental y un grupo control, ¿cierto? Y tanto a nivel del grupo experimental como el grupo control, yo debo aplicar el pretest y debo aplicar el posttest. Bien, entonces, ¿qué implica acá? Que hay 4 observaciones, ¿no es cierto? 2 observaciones que son el pretest, grupo control y grupo experimental, y 2 observaciones a nivel del posttest, grupo experimental y grupo control, ¿no es cierto? 4 notas. Ahí está, ¿no? Entonces, y miren acá, ya está la tablita. Supuestamente ya, el nivel descriptivo, estoy comparando, se supone que la primera comparación que debo hacer es a nivel del pretest, experimental y control, y donde se observa, miren que el promedio, la media, es casi similar, ¿no? El grupo experimental sacó 10,73 y el grupo control 10,80, ¿no es cierto? O sea, antes del experimento, estoy demostrando que ambos grupos experimental y control estaban en igualdad de condiciones respecto a la variable que pretendía medir, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la tablita, ahí está la media, desviación típica y coeficiente de variación. Son los datos que necesito, no necesito más. Y el gráfico que acompaña, que es el gráfico de error, ¿no? Porque el gráfico de error me puede visualizar, o sea, mirándolo, observo, ¿no? De que efectivamente ambos gráficos están en igualdad, ¿no? Igualititos prácticamente. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que tengo que demostrar, ¿no es cierto? Que ambos grupos están en igualdad de condiciones, ¿no? De tal manera que cuando describo los puntajes del grupo experimental, yo debo observar un incremento, ¿cierto? Entonces, miro acá, está el post-test, grupo experimental, grupo control, y efectivamente veo que el promedio del grupo experimental es 15,13 y el promedio del grupo control 11,47, ¿no es cierto? Entonces hay un incremento, ¿no? En datos, en números, que también lo puedo ver a través de un gráfico. El gráfico me permite mostrar claramente de que aparentemente el post se ha disparado respecto al puntaje del post del grupo control. Entonces, efectivamente, yo demuestro de que hay un incremento y aparentemente todo es felicidad, ¿no es cierto? Felicidad, mayor promedio en el grupo experimental, ¿no es cierto? Entonces, por eso siempre es necesario, no, porque de repente estoy sustentando y el jurado, que es tan bueno, nos quiere mucho, de repente nos dice, no, ¿y cómo tiene usted la seguridad de que efectivamente los puntajes promedio del grupo experimental se deban a la manipulación de la variable? ¿Cómo me podría demostrar eso? De repente me dice. ¿Cómo me puede demostrar de que efectivamente ese 15,13 se debe a la manipulación de la variable independiente? ¿Cómo lo demuestro? ¿Cuál sería mi argumento? Me mató si no estoy preparado, ¿no es cierto? Entonces, mi manera de mostrarle es, ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo he personalizado mi variable independiente y como mi propuesta, en este caso, ¿cuál fue la propuesta? No me acuerdo. Era la metodología de la BP, ¿no es cierto? Entonces, yo he tomado una prueba y en esa prueba, ¿no?, he encontrado de que efectivamente los alumnos, han aprendido la metodología de la BP, ¿cierto? Y como han aprendido la metodología de la BP, entonces, efectivamente, eso me permite demostrar de que el manejo y aprendizaje de la nueva metodología se debe, ¿no?, a eso se debe los puntajes de mejora en el nivel de desarrollo del pensamiento crítico, pues, ¿no? Entonces, ese es mi argumento. Ese es el argumento que me permite demostrarte que efectivamente, ¿no?, los puntajes se deban a la manipulación de la variable independiente, ¿no es cierto? Porque si yo no he hecho eso, si no tengo clara esa idea, no voy a poder tener la seguridad de que efectivamente ese 15,13 se deba a la manipulación realmente de mi variable independiente, ¿no es cierto? Porque si no he logrado entender eso, no voy a tener argumentos para poder contestarlo. Entonces, la idea es que en un trabajo experimental yo lo entienda su dinámica, para que cualquier pregunta que me hagan, yo pueda responderla. Y eso es lo fundamental e importante, ¿cierto? Y finalmente, complemento, ¿no? Ese es el complemento. O sea, yo no estoy obligado a hacer este cuadrito, pero lo ideal es hacerlo. ¿Por qué? Como dicen ahí por ahí, ¿no? Porque hay un dicho que dice, ¿no? Es mejor tenerlo y no necesitarlo a necesitarlo no tenerlo. Es como el pronto, ¿no? Yo estoy yendo por la calle, estoy a punto de salir de mi casa y tengo
la impresión, parece que va a llover, dice, pero está haciendo calor, yo siento que voy a llevo mi paraguas, me voy abrigado. Si en el camino llueve, feliz y contento, pues, ¿no es cierto? Pero si de pronto siento que va a llover, me hace calor, me voy así nomás. Y de pronto comienza a llover, frito, pescadito, ¿no? Por eso dice, no, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, eso se aplica a esto también, ¿cierto? Entonces ya está esta tablita y pasamos a otro caso, que es el análisis descriptivo según las categorías de la variable, donde también es bueno en los trabajos experimentales ver sobre todo cómo han ido evolucionando los puntajes de la variable. Entonces, este tipo de análisis me permite ver esa evolución de la variable a partir de los incrementos de los puntajes en las dimensiones, ¿no? Y para eso tengo que poder compararlo, ¿no? Están los puntajes y de esta manera, ¿no es cierto? Miren, acá está, por ejemplo, en el caso de la variable de comprensión selectora, ¿no? Se hace una comparación en el caso del experimental de los puntajes del pretest respecto a los puntajes del post-test, ¿no es cierto? Y esto me permite ver la evolución de los puntajes de la variable respecto a sus dimensiones. Y eso podría ser muy importante, ¿no? Porque pudiera ocurrir, ¿cierto?, de que haya un incremento en la variable y ese incremento se debe solamente a una de sus dimensiones, ¿no es cierto? En cambio, si yo hago esto, yo puedo darme cuenta de que el incremento, ¿no es cierto?, se ha dado en las 3 dimensiones, es decir, se ha dado de manera pareja o continuada, como lo podríamos decir, ¿no es cierto? Porque pudiera ocurrir de que de repente no he tenido cuidado, mi instrumento no es realmente confiable y solamente ha habido incremento en una dimensión y esa sola dimensión se ha disparado. Y eso ha hecho, ¿no?, de que el puntaje total, que es de la variable, o sea, el puntaje acumulado, se incremente, ¿no es cierto? Entonces, esto me permite demostrar eso, ¿no? Entonces, de repente, por ahí el jurado que es tan bueno me pregunta, disculpe, usted ha encontrado un puntaje excelente en comprensión lectora, ya tiene 15,3. Es más, me ha demostrado de que efectivamente, de que ese puntaje, resultado de la comprensión lectora, se debe a la aplicación de la propuesta. Pero, ¿esa propuesta realmente funcionó en la variable de manera uniforme? ¿O tuvo un incremento sesgado? Vale decir, solamente una de sus dimensiones tuvo un incremento y las otras no tuvieron un incremento. ¿Cómo podría demostrarme eso, no? Entonces, frente a esa pregunta, yo tengo que tener capacidad de respuesta. Entonces, ese tipo de análisis me permite tener mayor claridad de análisis respecto a los resultados, mis resultados, y sobre todo me permite tener una respuesta posible a las probables preguntas, ¿no? La estadística siempre es bueno manejarla un poquito porque nos permite mayor nivel de entendimiento de la dinámica de la data, ¿no es cierto? Y sobre todo de lo que ocurre en el experimento, ¿no? ¿Hasta aquí alguna preguntita, jóvenes? Profesor, una pregunta. A ver. He estado viendo lo que está explicando del promedio, ¿no? Del promedio aritmético, de la mediana, de la desviación estándar. Y tengo una duda, cuando yo haga mis procesamientos de datos, cuando tenga los resultados, tengo una curiosidad, ¿por qué es importante calcular la media? Porque la mediana. O sea, el promedio, la media y la mediana, no, el promedio, la mediana y la moda son medidas de tendencia central. Claro. Pero el promedio es por fijar el valor, digamos que está intermedio entre los valores obtenidos, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero la mediana, ¿por qué es importante calcular la mediana? Esa es mi duda que tengo, ¿no? ¿Por qué va a ser importante en mi investigación calcular la mediana o la moda, ¿no? Si caso fuera. Vayamos a un ejemplo práctico. Imagínate que tienes 5 alumnos. 4 de ellos tienen un promedio entre 3 y 5. Y uno saca 20. ¿Cuál crees que sea el promedio, más o menos? Promedio, claro, sería 9. Claro, pero refleja el promedio del conjunto. Claro, el conjunto, claro. Y la mayoría tiene entre 3 y 5, y hay uno que tiene 20. Ese puntaje extremo
¿no es cierto?, desnaturaliza el resultado, porque me está haciendo pensar de que la mayoría tiene un puntaje, un promedio, que varía entre 9, ¿no es cierto?, cuando realmente ocurre lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, en algunos casos pasa eso con la media, cuando entre ellos hay lo que llaman los valores atípicos, que son los valores extremos, ¿no es cierto?, o puntajes muy altos con puntajes muy bajos. O sea, en esos casos, la media no es un buen descriptor del punto medio, ¿no es cierto? Lo ideal es que siempre utilicemos la media, ¿no? Pero en estadística tenemos que hacer esa diferencia, porque tenemos que realmente comparar los datos en función de cómo sean los alumnos, ¿no es cierto? Si tengo un promedio errado o incorrecto del puntaje del conjunto, entonces mis resultados van a ser errados, ¿se dan cuenta? Entonces, es por eso que yo debo saber si los puntajes del conjunto son homogéneos o no son homogéneos. Cuando los puntajes del conjunto son homogéneos, es decir, no hay un 20 que jale hacia arriba o hay un 0 que jale hacia abajo, entonces ahí solamente en ese caso puedo utilizar la media. Pero cuando en mis puntajes sean heterogéneos, es decir, por ahí hay un alumno que siempre saca 20, 20, 20, y justo se junta con un alumno que siempre saca 0, 0, 0, entonces la media no es buena medida estadística, sino la mediana. Claro, en ese caso, si es, por ejemplo, 0,3, 0,5, el otro 20, la mediana sería 5, pues, ¿no? Claro, el detalle es cómo me doy cuenta cuando empleo la media y cuando empleo la mediana, ¿no es cierto? Entonces, claro, la manera de darme cuenta es calculando la media, la mediana y la moda. Esa es la manera más sencilla, porque hay otras maneras. Hay otras maneras un poquito más complejas que lo vamos a ver en las próximas clases, porque en la próxima clase vamos a estar hablando de eso. Sino que por ahora esto, ¿no? Entonces, la manera más simple de darme cuenta, la media, la mediana y la moda. Si la media, mediana y moda coinciden, entonces la media me sirve. Si la media, la mediana y la moda no coinciden, son diferentes, entonces la mediana, ¿no es cierto? Porque en el primer caso, cuando media, mediana y moda coinciden, entonces los datos tienen distribución homogénea o simétrica. O algunos llaman proporcional, le llaman incluso, ¿no? La manera estadística de llamarlo es no tiene distribución normal. Esa es la manera estadística, ¿no? Pero la manera entre nosotros decimos, ¿no?, distribución simétrica, proporcional, ¿no? En cambio, si no tiene distribución simétrica, es el otro caso, ¿no? Cuando los datos tienen distribución simétrica, la media, ¿cierto?, media, mediana y moda coinciden, y cuando los datos no tienen distribución simétrica, la mediana, ¿cierto? Porque significa que la media, la mediana y la moda son diferentes. Esa es la manera más sencilla o simple de darnos cuenta. Profesor, y en el caso de la paramétrica, los datos se tienen que acercar a la media, ¿no? En este caso. No es que acercar a la media, sino que el detalle que deben coincidir los tres parámetros. Los tres parámetros, ¿no? Porque cuando no coinciden significa que los datos tienen un sesgo hacia la derecha, un sesgo hacia la izquierda. Entonces, cuando los tres medidas estadísticas de tendencia central se ubican en el medio, lo ideal es que la media esté en el medio y que la mediana lo acompañe y que la moda lo acompañe. Cuando la media, la mediana y la moda lo acompañan porque están los tres en el medio, significa que la distribución de los datos es proporcional. A eso se refiere, ¿no es cierto? Y hablamos de estadísticos paramétricos o no paramétricos, no en este lado, sino hablamos en estadística inferencial. O sea, la próxima clase recién vamos a hacer diferencias entre estadísticos paramétricos o no paramétricos, ¿no? Porque son básicamente estadísticos que se emplean para las pruebas de hipótesis, ¿no? Yo en la prueba de hipótesis empleo un estadístico paramétrico o no paramétrico. Entonces, ¿cómo hago la diferencia? En función de la distribución de los datos, es decir, distribuciones simétricas o simétricas, ¿no? Pero todavía no hay que llegar ahí para no hablar muchas cosas, todavía no me parece. Pero bueno, está bien. Gracias. Ok, no te preocupes. Excelente tu participación. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Disculpo si a veces me excedo con algunas cosas, ¿no? Ok. ¿Alguna preguntita, jóvenes? La hora del almuerzo. Ya, entonces, esto de acá es para complementar, y lo que menos se ve, no voy a hacer mucha incidencia, lo he presentado de manera sencilla, simplemente la idea es que ustedes puedan darse cuenta que hay otra opción, hay otras posibilidades, ¿no? Hay varias maneras de presentarla, por si acaso, ¿no? Hay varias maneras de presentarla. Una es, ese nivel de comparación se puede hacer de maneras diferentes, ¿no? Una simplemente a través de la diferencia entre los valores de la media en ambos grupos, ¿no?, que es la más sencilla, que es la que he empleado, y que de alguna manera me permite tener una idea de la varianza entre los grupos, ¿no es cierto? Recuerden que cuando yo tengo un solo grupo, ¿no?, y le saco la varianza, sería la varianza total, ¿no es cierto? Pero si yo tengo dos grupos y los junto,
Entonces sería la varianza total. Pero si saco la varianza del grupo 1, la varianza del grupo 2, de manera separada, establezco la diferencia entre ellos, ya tendría lo que llamaría la varianza entre grupos, que es una medida, es una forma de mirar, ¿no es cierto?, cuál es el nivel de variación que ha habido entre los grupos y poder interpretarla, ¿no? El detalle es que hay muchos parámetros para poder entenderla y completarla. Vamos a entenderla más cuando veamos otras cosas. Aquí simplemente para mencionarla de manera sencilla, de que hay otra manera de interpretar, aparte de eso, no, porque de hecho hay otras, no las he cogido, porque ya me pareció muchas cosas, ¿no? ¿Qué es la varianza entre grupos? ¿Correcto? Hasta ahí esa parte. Y de hecho comparo, ¿no? Por ejemplo, los puntajes en el pre-experimental, post-test con pretest, y en el cuasi experimental puedo comparar, ¿no? Pretest, control, pretest, post-test, control, y experimental, pretest, post-test, ¿no es cierto? Yo puedo establecer ahí una diferencia también, ¿no? El coeficiente de variación me parece que está de más acá, ¿no? Bien, jóvenes, hasta aquí esta primera parte. ¿Alguna pregunta, alguna preguntita?